Bueno, muchísimas gracias. Lo quiero presentar primero, por supuesto, no necesita demasiada presentación. Es un gran filósofo y amigo. Tenemos, bueno, me dirigí de la tesis, pero después hizo cosas buenas. Y en verdad que él conjuga, a mi modo de ver, todas las, digamos, las cualidades que tiene que tener un filósofo respecto a la profundidad, la capacidad de expresión, la escritura. Eh, si fuese Si fuésemos que recordar cuando estuvo aquí Loviso, lo dijo, bueno, ni analítico ni continental, sino, o sea, ni duro ni blando, sino al dente. Bueno, realmente Sami conjuga lo mejor de las dos tradiciones. Ha escrito libros sobre Sartre, el absoluto no esencial, ha escrito una introducción a la filosofía, ha escrito, bueno, El revés de la filosofía sobre escepticismo, que es un gran libro y que es su tesis doctoral, y ha escrito, recuerdo, El abandono del mundo también, un libro eh, muy bueno, no sé si se ha reeditado, pero que yo lo uso mucho. Y después ha escrito también pues, tiene libros de poemas, y tiene el último libro que es La redención de la realidad. Borges, una peripecia filosófica, que es un poco lo que nos convoca. Yo no he leído el libro, lo he pedido, pero lo que tengo son los efectos del libro y algunas cosas que he escuchado y otras cosas que he ido escuchando de él. Así que bueno, le agradecemos muchísimo y le damos la palabra para que, bueno, nos presente un poco lo que él considere que nos pueda interesar o que le interesa a él que nos compartir. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, Sami, por acompañarnos en este laberinto unidimensional que son las reuniones virtuales. Muchísimas gracias. Es tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Santiago, por una invitación tan grata. Estuve ya con este espacio que coordinás y que reúne tantos amigos queridos y valorados. Y bueno, la pasé muy bien el otro día, la vez pasada, cuando fue, no me acuerdo ya. Y ahora reiteramos este buen momento de reencontrarnos para hablar de las cosas que nos interesan, que forman parte obviamente de nuestra vida, ¿no? De nuestra forma de vida, que es la literatura, la filosofía, en fin, el pensamiento. En este caso, vos me has propuesto reencontrarnos en para hablar un poco a propósito, tal vez, ¿no? Como un pie, diríamos, de la salida de este libro sobre Borges, La redención de la realidad, y tampoco se trata de una presentación del libro esto, ¿no? No voy a, porque aquí habría en ese caso presentadores que hablarían sobre el libro y no sería yo mismo el presentador del libro, ¿no? Sino entonces creo que podemos hacer más bien otra cosa, que es para ello contarles un poco la idea ¿sí? del libro, pero en un contexto más amplio, ¿no? En el contexto de nuestro quehacer filosófico contemporáneo, desde aquí, desde la Argentina, en el contexto latinoamericano, en el contexto iberoamericano, y por ahí formular algunas cuestiones para pensar juntos y darle digamos, a este evento de la salida del libro un contexto específico, ¿no? Una oportunidad de formular cuestiones que nos preocupen y ver si así es y hacia dónde nos llevan, ¿no? Bueno, en cuanto al libro en sí, a todos nosotros nos es bastante obvio, como creo que lo es para la mayoría de los lectores de la obra de Borges, es que hay una dimensión filosófica en la obra de Borges que está a flor de letra, diríamos, ¿no? Usando la metáfora de la flor de piel, ¿no? Es decir, está en la superficie, no hace falta escarbar demasiado en la textualidad borgiana para encontrarnos con su filosofar entramado en una literatura, ¿no? Eso puede pasar con otras obras literarias que uno encuentra un hilo filosófico, pero con un esfuerzo o con un trabajo de traducción
de lo que aparece como literatura y puede pensarse como filosofía. En el caso de Borges, directamente sus motivos literarios, la dimensión de su poesía, mismo, digamos, sus ensayos, ¿no? En muchos de ellos, son directamente filosóficos, sin dejar de ser literarios. Entonces hay en Borges, en primer lugar, la oportunidad para encontrar, sin que nos liberemos del todo de esas tensiones propias de la relación entre literatura y filosofía, siempre se puede interrogar ese vínculo que por momentos puede parecer difícil o antagónico incluso entre los términos, ¿no? Como un antagonismo entre esos términos, esas expresiones, esos estilos, en fin, esas búsquedas u orientaciones de la creación que es al mismo tiempo literaria y conceptual, ¿no? Bueno, Borges nos da la oportunidad de ver un cierto continuo entre las distintas expresiones literarias, poesía, narrativa, ensayo, y también un cierto continuo entre la filosofía y la literatura. Algo que cito al comienzo del libro es lo que él dice de Miguel de Unamuno, cuando lo que escribe en su juventud sobre Miguel de Unamuno, dice, Borges dice lo siguiente, ¿no? Que es un poeta filosófico en sentido esencial, pues es un sentidor de la dificultad metafísica. Esto mismo, digo yo, se puede decir del propio Borges, ¿no? Un sentidor de la dificultad metafísica. El libro plantea una clave, o sea, construye una clave de lectura filosófica de la obra de Borges, tratando de que esa clave sea sistemática. Y se divide en tres partes, la primera de las cuales se llama la razón poética, y allí se intenta consolidar lo que vendría a ser la principal dimensión filosófica que sirve de hilo conductor a mi lectura, ¿no? Que es la dimensión poética en la obra de Borges, ¿no? Es un poeta filósofo, como él dijo de Unamuno, yo lo digo de Borges. Luego hay una segunda parte en donde tenemos quizá la parte más que más directamente se inscribe en una tradición filosófica contemporánea o moderna y contemporánea, que tiene que ver con la crítica del problema filosófico. Allí hay una cierta convergencia, un cierto diálogo entre Borges y Wittgenstein, aunque no está en primer plano puesto así como diálogo, sino que es un insumo más o una parcial convergencia, se puede decir, en una parte que se llama los monstruos de la razón, si no recuerdo mal, y sí, monstruos de la razón, y allí presento a Borges, por supuesto que dándole continuidad a la primera parte, ¿no? La razón poética, presento a Borges como un crítico del problema filosófico también, pero en lugar de que esa crítica del problema filosófico se motive en la búsqueda de una cura o una disolución del problema filosófico, como se quiera ver el énfasis en Wittgenstein, en lugar de eso, lo que tenemos es la creación literaria como el modo de resolver, entre comillas, resolver el problema filosófico. Es decir que, ¿y cuándo aparece el monstruo de la razón? O los monstruos, o los monstruosillos de la razón. Aparecen cuando cuando por vía del lenguaje y por vía de una actitud ante el lenguaje, nos vemos de algún modo encerrados en los límites de la representación. Es decir, la representación, la polarización sujeto-objeto, todas las maneras de organizarse, la inteligibilidad del mundo en esa estructura representacional, que obviamente forma parte como una dimensión más de nuestra vida común, no solo de la vida filosófica, sino de la vida natural. Pero bueno, la idea es que en lugar de cristalizar esos monstruosillos de la razón,
y por la vía de la literatura o de la filosofía inmersa, sumergida en la literatura, uno puede trascender y romper esos límites, desestructurar los monstruosillos de la razón y consagrar aquello que la razón poética permite, que es una intimidad directa con lo real. Es decir, que tenemos una especie de realismo que el libro propone como lectura de Borges, contra el habitual idealismo que se le atribuye. No porque no sea, porque visto en la óptica, digamos, visto dentro de la dimensión de la crítica del lenguaje o la crítica del problema filosófico, efectivamente podemos identificar a Borges como un continuador de Berkeley, de Schopenhauer, es decir, como alguien influido, ¿no?, por el idealismo, también por una tradición más antigua, ¿no?, por el neoplatonismo. Esas son fuentes del propio Borges, que evidentemente están, y no está mal decir de Borges que es parcialmente algo de todo ello, ¿no? Pero eso es en Borges un instrumento, estoy postulando de una forma, para lograr en el plano argumental reforzar, por decirlo así, o apuntalar lo que se manifiesta de todos modos en el plano poético o en el plano del pensamiento poético, esa intimidad con lo real. Es decir, participamos de lo real de un modo directo. No es en todo caso la sensibilidad a través de la cual nuestra participación en lo real se realiza, perdón por cierta redundancia, no es la sensibilidad la que nos pone en una situación de carencia, insuficiencia u ofuscación del camino, en el camino hacia la realidad, sino más bien el entendimiento con estos monstruosillos de la razón, ¿no? Entonces, en la segunda parte se le da una nueva significación a lo que ya se desarrolló en la primera, y finalmente, en la tercera parte, tenemos las figuraciones de la redención. Es decir, hay, digamos, identifico ciertas figuras en la literatura borgiana, ciertas figuraciones me refiero, ¿no? No personificaciones, ¿no? Sino, bueno, las menciono para que quede más claro a qué me refiero con figuras. Ambivalencia del tiempo, la muerte, el amor, querencias, los arquetipos, los duelos y Dios mismo, ¿no? Es decir, estas son figuraciones, lugares de la obra de Borges donde esa redención de la realidad, es decir, esa restauración, por decirlo así, de lo real ofuscado en el camino intelectivo hacia esa comprensión que la razón poética, en cambio, logra por participación. En esas figuras hay la mayor apuesta, digo, de la literatura borgiana en favor de esa redención de lo real. Y ahí, bueno, la temporalidad o todo lo relativo al tiempo es muy trabajado, ¿no?, en la obra de Borges, y eso es claro para todos. Ambivalencia del tiempo trata de mostrar que es el tiempo una oportunidad para esa redención. La muerte y el amor son intentos de alguna manera fallidos, en donde ese camino de redención de lo real de alguna manera fracasa por alguna de sus partes, por decirlo así, en alguno de sus posibilidades o de sus figuraciones. En cambio, querencias, en donde aparece Buenos Aires y todo lo relativo o lo que viene a cuento de la Buenos Aires de Borges, eso ya es el lugar de la redención, el lugar digamos, del compromiso realista de Borges, la querencia. Eso nos lleva luego a replantear el tema de los arquetipos, las ideas platónicas, y en el caso de Borges, Borges efectivamente podríamos verlo como alguien que no es en ese punto, y de acuerdo a sus propios términos, ni aristotélico o nominalista, ni platonista, ¿no? Es un intento de hacer algo un poco diferente con la idea de los arquetipos o de los modelos o de las ideas platónicas, las formas,
Bueno, hay algo de neoplatonismo en la manera en que Borges trabaja esa tradición. Y luego tenemos duelos, escenas de justicia, que yo diría que es esencial a la construcción de esa redención de la realidad. Es el momento más estratégico, si se quiere, de toda la apuesta. Y tenemos allí también una entrada política, una lectura política posible de la obra de Borges, ¿no? En el tema de los duelos, de las escenas de justicia. Pero bueno, no me voy a adentrar ahora en ello, simplemente estoy mencionando estas figuras para que se entienda cuáles son esos lugares en donde la redención de lo real, en sus diferentes expresiones, poética, narrativa y ensayística, se logra en la obra, se alcanza en la obra de Borges. Bueno, finalmente termina el libro y no está nunca mal terminar con Dios, ¿no? En esa especie de escalera que ya el Tractatus de Wittgenstein también recorre, ¿no? Bueno, en el caso de Dios también se refuerza esa posibilidad de redención. Finalmente hay un epílogo que se llama la exigencia de lo real, ¿no? Es decir, la filosofía es presentada a través de esta lectura de la obra de Borges como el cumplimiento de una exigencia. Y esa exigencia es la exigencia de lo real, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, esto nada, les he rápidamente, digamos, de una forma un poco rapsódica, dado cuenta un poco del libro, porque es, digamos, la excusa con la que Santiago me ha invitado, de alguna manera, algo más que una excusa, probablemente, ¿no? Un interés específico también por una lectura de un Borges filósofo, ¿no? Pero eso tendría que ser motivo de algún desarrollo mucho más amplio, donde uno se meta con los temas mismos de la literatura borgiana para hacerlo. A mí me interesa más bien aprovechar este espacio para plantear algunas cuestiones acerca de la política de la filosofía que nos concierne, ¿no? No es antojadizo que haya elegido a Borges, aunque siempre hay un estímulo externo en estas también decisiones o elecciones, no siempre, pero muchas veces, en este caso también lo ha habido, porque de alguna manera hubo una demanda de parte del editor, digamos, a propósito de cierto trabajo mío sobre Borges en algunos otros momentos, pero muchos más parcializados que es algo más sistemático. Bueno, entonces hubo una invitación, ¿no? A desarrollarlo extensamente y darle el formato de un libro para publicar. Y estuve dándole vueltas al asunto hasta que encontré esta clave de lectura que he compartido con ustedes. Una vez que me di cuenta de que tenía una transmisión, no sé si digamos, es decir, siempre nueva, novedosa, bueno, es siempre relativo, todos lo sabemos, ¿no? Pero infrecuente, digamos que no es lo más frecuente en la manera en que se aborda el cruce de la literatura de Borges con la filosofía o con la mirada filosófica. Entonces dije, bueno, acá hay algo para decir, acá hay algo para escribir, vamos adelante, ¿no? Sí, hay alguna cuestión también coyuntural que a veces motiva a uno a terminar de sostener un proyecto que fue un proyecto intenso, de largo aliento, porque imagínense eso, implica la revisión de toda la obra de Borges o de la mayor parte de la obra de Borges, relecturas, relecturas, poner todo eso en caja para la lectura sistemática, consultar las fuentes con las que se conecta, el trabajo nuestro de cada día, ¿no? Entonces eso implicó un trabajo de más de un año de redacción y de síntesis, en fin. Y ahí está. El resultado es este libro. Pero ¿dónde se inscribe, digo esto? Se inscribe también en algo, en un horizonte un poco más amplio, ¿no? En la idea de que tenemos una tradición filosófica. Nuestra tradición filosófica, en gran medida, se desarrolla en nuestra ensayística y en nuestra literatura. Eso no debiéramos verlo, si alguna vez lo vimos así, no debiéramos verlo más como un déficit, sino como una peculiaridad de nuestra identidad filosófica.
una identidad que tiene alguna conexión con el idioma, con la lengua, dado que no se da solo en Latinoamérica, sino que también se da en España. Es decir, podríamos hablar entonces de una tradición iberoamericana, probablemente, o una tradición de la lengua castellana, ¿no? Ahora, esto no quiero decir que sea un determinante de la lengua. Ningún tipo de esencialismo sobre la lengua me parece interesante para pensar en la situación filosófica. De hecho, en algún texto he escrito algo sobre el tema, sosteniendo que hubieron razones históricas, políticas, por las cuales nuestro idioma, el idioma castellano, no se constituyó nunca en una lengua franca para la filosofía. Cuando sí lo hizo, bueno, el alemán, el inglés, el francés, ¿no? Es decir, otros idiomas del centro de Europa. Pero también eso tiene que ver con la situación en donde España misma siempre tuvo el desafío de ella misma europeizarse, ¿no? Como si España no fuera parte de Europa para la propia España. Así que hay un encadenamiento de cuestiones que nos llevarían bastante lejos ahora, pero que tienen que ver con una situación en la que España, siendo el país europeo de la habla castellana uno de los primeros en donde hubo filosofía escrita en lengua romance, porque tal vez no sé si es el primero, pero es uno de los primeros seguramente, digamos, producción filosófica en lengua romance ha sido en catalán, ¿no? Ramón Llull. Y luego tenemos, por supuesto, que van sucediéndose, digamos, la producción filosófica en lengua romances, y luego tenemos toda una historia a partir de ello. Bueno, pero sea por razones geopolíticas, culturales, lingüísticas, por un conjunto muy amplio de factores que habría que revisar y ordenar, o por otras cuestiones que a lo mejor ahora no estoy mencionando y deberían ser consideradas, hay un hecho, en todo caso, más allá de las explicaciones sobre ese hecho, ¿no? Y es el hecho de que hay una comunidad filosófica en lengua española o en lengua castellana, que podemos hablar de comunidad iberoamericana, y que la característica de la producción filosófica en Iberoamérica es fuertemente ensayística, en eso de continuo del que hablaba yo, en donde uno encuentra el filosofar en el ensayo, en la literatura, y por supuesto también en la filosofía inscripta en el quehacer académico, porque eso también se ha dado entre nosotros. Pero en donde más dificultades hemos encontrado para afirmar una filosofía propia es en el ámbito académico. El ámbito académico ha sido mucho más sensible al dominio, a la centralidad de las tradiciones filosóficas europeas, o europeas continentales, o también anglosajonas en tiempos un poco posteriores, y hoy día diríamos está vigente ese quehacer de esa forma, ¿no? En todo caso, la recuperación de una tradición propia ocurre como un tema más o una especialidad más, no como una transversalidad nutricia para la producción filosófica de cualquiera. Es decir, tenemos unas materias de pensamiento argentino y latinoamericano. Hay un coto, digamos, incluso un gueto, si se quiere, ¿no? Sin ser peyorativo ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. No, una naturalidad, y me incluyo en ello, ¿no? En la cual si damos filosofía contemporánea, naturalmente toda nuestra filosofía latinoamericana, no sé si toda, pero una gran parte de ella, la mayoría y la más importante, debería estar en el programa, ya que es filosofía contemporánea. O si damos, por ejemplo, fenomenología, incluimos a los fenomenólogos más destacados de nuestra tradición. Por poner ejemplos, ¿no? Es decir, cualquier ejemplo. O directamente, digamos, en términos de problemas, el problema de la libertad.
el problema ético, fueron problemas centrales, son problemas centrales de la tradición filosófica iberoamericana. Casi diríamos que hay una tradición velada, que es la tradición de la filosofía iberoamericana, y yo creo que potenciamos las posibilidades de correr ese velo, de potenciar ese filosofar y de encontrarnos y reconocernos en él, si nos apoyamos no solo en nuestra filosofía académica, y hay grandes maestros del filosofar en Latinoamérica que lo han hecho dentro de la academia y con las reglas de la academia, sino también leyendo la filosofía que se encuentra dispersa o concentrada, según sea el caso, en nuestra literatura, en nuestros ensayistas, en nuestros narradores. Entonces debiéramos poder decir que tenemos una tradición filosófica en la que predomina el registro literario, como los italianos pueden decir, y lo han dicho, que tienen una tradición filosófica en la que predomina el registro político, o la tradición americana podrá reconocerse como una tradición en la que han predominado probablemente la lógica y el análisis como métodos, o en la tradición pragmatista podríamos tener una diferente caracterización, pero no del todo divorciada de la anterior, según sean los acentos del pragmatismo que uno tome. Y así sucesivamente, digamos. Es decir, que hay tradiciones filosóficas nacionales, sin nacionalismo, sino simplemente por la conformación misma de las tradiciones, las influencias, las escuelas, las guerras de escuela, los espacios que se comparten, etcétera, ¿no? Las influencias, las maestrías, los discipulados. Todo ello va haciendo un tejido que hace a una filosofía de una nación, digamos, o de una lengua al menos. Y hay una filosofía alemana, o en alemán, una filosofía francesa, o en francés, una filosofía italiana, o en italiano, obviamente una filosofía anglosajona, que incluye diversas a su vez corrientes. Y hay también una filosofía iberoamericana, o por lo menos, si uno quisiera ser todavía un poco más focalizado y sesgado, una filosofía latinoamericana. ¿Y dónde están los maestros de nuestra tradición? Han estado y están, sí, en la academia, algunos muy importantes, pero también, como digo, en nuestra ensayística, en nuestra literatura. Y Borges creo que no debiera ser solo leído desde la crítica literaria. No, a Borges no hay que estudiarlo solamente en los departamentos de letras, hay que estudiarlo también en los departamentos de filosofía. Finalmente cierro mi presentación hasta aquí porque me gustaría abrirlo al diálogo, ¿no? Si te parece, Santiago, y a todos los demás presentes, pero agregaría lo siguiente, queda una cuestión, por cierto, ¿acaso Borges ha contribuido al avance de la filosofía? Tal vez en este punto, por supuesto, predomina el Borges literario, porque Borges es más que nada una literatura, no nos olvidamos de ello ni lo minimizamos en esta perspectiva, ¿no? Pero de muchos filósofos cabe hacerse la misma pregunta, por otra parte. No hay pretensión borgiana de anotarse dentro de la serie filosófica como un filósofo. Y hay que respetar también ello, ¿no? Hay un devenir filosófico de su literatura y un devenir literario de cierta filosofía en Borges. Podríamos decir eso. Eso yo creo que si lo ponemos en el contexto que acabo de exponer, en donde la filosofía se alimente de la literatura y especialmente de la ensayística dentro de las expresiones límites entre filosofía y literatura, si lo ubicamos en ese contexto, creo que la lectura filosófica de Borges se realza y se justifica todavía más plenamente que simplemente como una lectura más de la obra de Borges. Bueno, nada, si les parece podemos conversar de las varias cosas que a lo mejor aquí quedaron abiertas.
Muy bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí están todos aplaudiendo. Ahora vamos a abrir entonces un poco la discusión. Yo ya levanto la mano, después le levanto a Guadalupe, que siempre me quiere ganar en la mano, y después todos los que quieran se anotan. ¿Sí? Yo solamente quería hacer una pregunta y media, ¿no? Primero, respecto a la redención y respecto a, en particular, cierta cuestión que vos lo dices por ahí, ¿no? Que, bueno, que el idealismo, en cierto sentido, no quiere ser, no quiere divorciarse tampoco de la realidad, sino que hay un sentido de a ver, que por lo que yo entiendo que en la razón poética tenemos un ejemplo, un paradigma de un trabajo, ¿sí? Sobre el lenguaje, pero que al mismo tiempo es un trabajo que ese lenguaje o esa estructura es digamos, tiene una relación de que estamos tractarianos o wittgensteinianos interna con la realidad, no causal, sino interna, como si fuese que en Borges, y eso estoy de acuerdo, no sé si quiero, hay algo que podríamos decir de lo más viejo, el naturalismo, ¿no? Como si fuese que, por un lado, él puede hablar de que hay idiomas que son mejores para otra cosa, en algunas entrevistas, etcétera, pero sí creo que hay cierto naturalismo respecto a cierta estructura en común entre la realidad y el lenguaje. Y una de esas cosas, quizás están ahí en los monstrillos, es la ironía. Es como si fuese que la realidad es irónica, ¿no? Digo, pienso en la cuestión de el poema de los dones, etcétera. Así como que si fuese que hubiese carcajadas de la realidad hacia uno, ¿no? Como si cuando uno intenta encontrar un sentido, la realidad le está haciendo, jugando un doble sentido a uno, ¿sí? Eso, por un lado, te quería preguntar esta cuestión del naturalismo y si te parece que él juega en esa lingüistización, digamos, de la realidad, digamos, ¿sí? Y también como se, la vuelta, ¿sí? Mostrar cómo el lenguaje, hay un isomorfismo, si quieres, ¿sí? Naturalismo de ese tipo, pero con muchas muecas, ¿no? Pero yo he trabajado mucho el tema del humor, o no mucho, pero he trabajado en ese sentido. Y la segunda cuestión que me interesó mucho era lo del duelo, que vos lo nombras ahí a Pauls y a... Que, claro, el duelo es el fin, si no me... El duelo es el fin del honor, digamos, y el comienzo de la justicia, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Es el fin de la cuestión de que la justicia pasa por el, me siento ofendido, entonces tengo derecho a batirme, ¿no? Y en ese sentido, bueno, preguntarte cuál te parece que serían los duelos de Borges, o sea, con quién se ha batido, ¿no? O ha batido. Sí, obviamente uno dice el peronismo, o dice, pero en cierto sentido, ¿cuál es el monstruo de él? A quién está retando todo el tiempo parece que a veces a una especie de razón más moderna, a veces parece que está haciéndolo con una idea, bueno, con el populismo, otra vez. ¿Quién sería cuáles serían los duelistas ahí, ¿no? Suponiendo que vos sea uno de los que, sea el que esté retando a otro a duelo, ¿sí? Salvo pregunta tonta. Bueno, sí, a ver, gracias, Santiago. A ver, no puedo por ahí comentar o responder todo, ¿no? Es decir, lo que has dicho, porque, por ejemplo, el tema de la ironía que vos introducís aquí es muy interesante y merece ya un desarrollo por sí, ¿no? Es decir, de alguna manera hay algo de eso en el libro, mi lectura de Borges y de otras obras. Creo que, mira, te respondo de la siguiente manera, ¿no? Viste, en América de Kafka, al final de la novela, aparece el Gran Teatro de Oklahoma, ¿no? En el Gran Teatro de Oklahoma se convoca al común, digamos, a cualquiera. Se convoca a cualquiera a ingresar al teatro. ¿A qué va a ingresar al teatro? Quien ingresa al teatro de Oklahoma.
uno diría ser un actor dentro del teatro, actuar, hacer actor. Pero en el teatro de Oklahoma, lo que se le va a pedir a aquel a quien se contrate, y se contrata a todos, es que haga de sí mismo. Eso es el punto en donde yo creo que podríamos establecer una ética estética en Borges, en Kafka. Esto también es comentado por Walter Benjamin en su ensayo sobre Kafka. Podríamos decirlo en general, diríamos. Es decir que, bueno, claramente también lo podés encontrar en el primer Wittgenstein, ¿no? Cuando Wittgenstein ubica a la felicidad como vivir el presente como si fuera eternidad, ¿no? Es decir, como no siendo parte del tiempo, más que como si fuera, como no siendo parte del tiempo, ¿no? Y ahí ubica entonces la autenticidad que está más allá, diríamos, es la autenticidad del gesto, ¿no? Entonces, vivir en la gestualidad, eso sería algo que de alguna manera nos libera de la mueca. Pero, es decir, hay una donación. La realidad está allí y nosotros tenemos que también a entregarnos a ella, y eso no es un lugar, me parece, prioritariamente de ironía o de mueca, sino que más bien lo que podríamos pensar es lo siguiente: cuando esa gestualidad o esa autenticidad de un sentimiento puro del actor que hace de sí mismo, como en el personaje de la película París, Texas, de Wim Wenders, no sé si la viste y si la vieron todos los aquí presentes. Hay un personaje que, digamos, había tenido como una especie de ataque de demencia o de amnesia también, se había ido, había abandonado todo, su familia, etcétera, estaba vagabundeando en el desierto y había caído en una mudez hacía mucho tiempo. Allí lo va a buscar el hermano, lo encuentra vagabundeando en el desierto y lo quiere volver a la civilización, digamos, ¿no? Entonces, no habla, el hermano no habla, qué sé yo, él le habla, el otro no habla nada. Pero finalmente, digamos, sin hablar, acepta subirse al auto con el hermano y volver con él. Entonces se va al lugar del conductor del auto. Y el hermano se queda un poco sorprendido y temeroso, ¿no? O sea, alguien que por ahí está loco, digamos, y que va a manejar él. Entonces el hermano le dice, pero vos te vas a acordar, vos vas a poder manejar, te vas a acordar. Y el hermano le dice, mi cuerpo se acordará. Y ahí habla por primera vez en la película, ¿no? Mi cuerpo se acordará. Luego hay otras escenas, como cuando se reencuentra con su hijo y lo lleva al colegio, se pone los zapatos y el sombrero y dice que va a ser de padre. Es decir, que aquel que ha perdido la realidad, el personaje podríamos verlo ahora como una metáfora de ello, ¿no? Aquel que ha perdido la realidad dentro de la estructuración representacional de la realidad, en la que los monstruosillos de la razón finalmente también terminan por dominar y por aprisionarnos. Después de esa pérdida, recuperar la realidad es recuperarla a través de los gestos, hacer de sí mismo. Y esa sería una nueva autenticidad, una nueva realidad, ¿no? Entonces el gesto sería el otro lado de la mueca. ¿Cuándo se vuelve mueca? Bueno, si el gesto ya se cree mucho a sí mismo, si ahora el gesto es un papel que debo representar ante una mirada cualquiera, o ante la mirada de mi propia fantasía, entonces convierto al gesto en una mueca. Probablemente, y con esto, y digamos, yo cito a Gombrowicz y Ferdinand de Gombrowicz en el libro, podríamos pensar que el otro lado de esta ética de la gestualidad, que es también una estética, el otro lado es, digamos, la inmadurez inevitable. O sea, ahí yo lo resumo esto diciendo,
nunca estamos a la altura de la forma. Entonces, la ironía se inscribe en ello, digamos, ¿no? Se inscribe en ello, en esa especie de distancia sin distancia en la que habitamos. Pienso que Ahí Borges tengo se una cosita. sitúa allí, su literatura también. ¿Eh? A mí ¿Cómo? me gusta mucho la idea esta de la ética y la estética. Me acordaba que había una discusión a partir de, no sé si Etienne Galvano, alguien de un español que lo sacan de la cátedra y renuncia también el otro profesor diciendo no hay ética sin estética, ¿no? Entonces, el otro profesor dice, miren, cuando en un campo de concentración había una, no sé si lo conocen a la anécdota, es muy buena, la directora del campo de concentración se eh, encariña con una niña. Entonces, pero después la tiene que matar y no sabe cómo hacerlo, no se anima. Entonces lo que hace es estetizarlo, hacer un balala, ¿verdad? Hacer como una cosa de los dioses, qué sé yo, y ahí logra, ¿sí? O sea, la estética le gana a la ética y en ese sentido, y la logra matar a través de, ¿no? La estética. O sea, al estetizar, al generar, es decir, al poder hacer una representación de que era una niña que se iba al Valhalla con los dioses nórdicos, ha hecho toda una cosa para poder, digo, es muy interesante cómo a veces la estetización ¿sí? Implica una ética, pero no necesariamente una buena ética, ¿no? En el sentido yo lo que me refería era al gesto o a la cuestión, por ejemplo, cuando a él le toca ser director de la biblioteca cuando ya está ciego. Entonces hace como, no quería decir una mueca, pero como diciendo, bueno, la ironía del destino, como si fuese que me está hablando, en cierto sentido, de la realidad también, ¿no? Pero después lo Claro, dejamos. pero volvemos a ese revés o a esa dicotomía, ¿no? Yo, digamos, tomaría en esa anécdota que vos traes de un campo de concentración, podríamos más bien ver ahí realmente la mueca, ¿no? Más que el gesto. Es decir, ahí hay un fracaso, diríamos, de la estética, más que un triunfo de la Claro, estética. ¿Por exacto. qué? Porque en verdad solamente se utiliza, digamos, la escenificación o la dramatización para no estar a la altura del acto, ¿no? No para, Claro. no, es decir, más bien es, Mm, tal vez si tuviera que pensar en lo de lo estético, podríamos decir La vida es bella, ¿no? La película de ah, Bellini, ¿no? Si no recuerdo mal sí, es sí, sí, sí. el director. Claro, porque allí sí, digamos que de alguna manera hay una crítica del nazismo, ¿no? Es decir, la crítica es ver que todo eso es mueca, es decir, es la peor crítica, digamos. ¿Por qué? Porque si el propio nazi se viera como un gesticulante absurdo, dejaría de ser nazi, por decirlo así. Es decir, convertir al campo de concentración en teatro y ya sin vueltas sería desarmar el campo. Mientras que en esa anécdota que vos traes, el campo sigue, ¿no? En realidad se usa la escenificación para la máscara. Hay un gran tema acá, ¿no, Santiago? Hay un gran tema. No podemos, creo, Muchas gracias. no, pero hay un gran tema ahí. Nos quedó pendiente de hablarte de lo del duelo de Borges. Un duelo que seguro Bueno, Borges tuvo toda su sigamos. vida. Sí. Sí, te digo esto Sigamos nada más. la charla, digo, después con los Sí, otros, después vemos lo del duelo si quieren. solamente digo esto. Mm. Un duelo que toda su vida tuvo Borges, probablemente entre los duelos personales, ha sido con Oliverio Girondo, ¿no? Y fue por el amor de una mujer. Pero nada más esa anecdótico. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos entonces, estaría Guada, yo tengo después a Vitek y a Héctor como preguntas, como para hacer preguntas y comentarios. Bueno, gracias, Sami. Felicitaciones por la publicación del libro y la verdad que me dio más ganas aún de leerlo a partir de tu breve presentación de los capítulos. Esto es simplemente una curiosidad, pero me parece que nos va a permitir hablar de la relación que estableciste entre Borges y Wittgenstein, que uno podría pensar la relación entre filosofía y literatura. Y pensaba en un autor que ambos conocían muy bien, que es Mauner, que es Fritz Mauner, La crisis del lenguaje de la Viena de 900. Y Mauner en algún momento dice que la mejor plasmación de su propuesta filosófica
está en Hofmannsthal, en la carta a Lord Chandos, donde esa carta termina en un silencio total, ¿no? En lo que uno podría entender también como el proyecto de Wittgenstein de la disolución de los problemas filosóficos, etc. Entonces mi pregunta es si te parece que en Borges no solamente hay a partir de la literatura una disolución de ciertas formas de plantear problemas filosóficos, sino también en algún sentido una disolución de la propia literatura. Si te parece que se puede llegar a esa conclusión, porque por lo menos en Hofmannsthal la crisis es la crisis del lenguaje, como en todas sus representaciones. Entonces, digamos, ¿qué lugar tendría entonces la literatura ahí, ¿no? En Borges. Y finalmente, con respecto a lo político, si es la dimensión política de la obra de Borges o la dimensión política de la filosofía o de la literatura. Lo mencionaste como, simplemente describiste un capítulo dedicado a esto y quería profundizar un poquito más de qué va el capítulo. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Respecto de lo primero, muy interesante lo que decís, porque efectivamente hay en uno de los textos de juventud de Borges, ¿no? Es decir, los primeros ensayos, él habla de una literatura llevada hacia su propia disolución. De hecho, llega a escribir algo al respecto. Ahora perdería un poco demasiado tiempo buscando exactamente la fuente, ¿viste? Pero están los libros del 26, 25, o sea, Después, de eso. después te voy a pedir la referencia porque me interesa ese punto. Después te la busco. Y me parece excelente tomarlo como un motivo también de lectura sistemática de Borges, ¿no? O sea, finalmente uno tiene en Wittgenstein y en otros filósofos, ¿no? Es decir, el intento de disolver la filosofía, llevar la filosofía hacia su disolución, ¿no? Y por ese camino homeopático, digamos, esa idea de que, bueno, o la escalera, ¿no? Es decir, que hay que atravesar la filosofía para poder librarse de ella. Uno no se puede librar de ella siéndole meramente indiferente, ¿no? Hay que librarse de ella atravesándola. Bueno, ese juego, digamos, ¿no? Entonces, es la filosofía llevada hacia su propio límite o incluso hacia su propia disolución. Ahora, tal vez le cabe a la literatura lo mismo, como vos estás diciendo, ¿no? O sea, quizá la filosofía más lograda es la que ha terminado por suprimirse, trascenderse y suprimirse en esa trascenderse. La literatura más lograda probablemente también, ¿no? Es decir, hay algo de eso, me parece, y creo que en Borges asoma en algún texto. Y sí, lo de... perdón, Sí. simplemente no pensar la literatura como un sustituto de la filosofía, entonces. Claro, exactamente, porque no, claro, y sí, justamente no, digamos, es decir, por supuesto que uno puede, hay un placer, ¿no? De la textualidad, hay un placer de la lectura que puede ser eso de placer estético, pongámosle por sí mismo, ¿no? Es decir, que no. No tenemos por qué sumergir a toda expresión en una pedagogía, digamos, ¿no? Es decir, también disfrutamos a la filosofía más allá de que nos lleve o no a alguna verdad que estemos buscando, ¿no? Disfrutamos la literatura también más allá de ello, ¿no? Pero al mismo tiempo, quizá esa literatura o esa filosofía lo logren tanto más cuando se topan con su propio límite, por decirlo así, ¿no? Ahora, respecto del capítulo que yo dije que podría ser una puerta hacia una lectura política de Borges, que algo de lo que también, bueno, como Santiago preguntaba algo sobre cuál sería el duelo de Borges, bueno, por ejemplo, el peronismo y todo, no sé si tan seguro de eso. Sí, eso fue un duelo, digamos, personal de Borges, pero no de su literatura, ¿no? A mí me interesa el motivo ahí de los duelos, de las escenas de justicia, porque allí es donde realmente se presenta la oportunidad de eso que estoy llamando redención de la realidad y que tiene que ver con el concepto de redención de algunos filósofos, ¿no? Como Benjamin o como Rosenzweig.
que es lo siguiente, es decir, ¿cuál es la idea? Cada uno debe reconocer su compromiso con el duelo que le concierne, digamos, ¿no? Porque en el duelo, los duelistas, cada duelista tiene parte de su realidad en el otro, digamos, es decir, y en realidad, digamos, los roles de los duelistas no son intercambiables y hay un duelo real, pero al mismo tiempo, y no hay solo complementariedad, pero hay la oportunidad de trascender hacia una perspectiva superior respecto del duelo. A veces el duelo es tal que tiene que terminar con uno de los dos a mano del otro. Pero a veces o incluso cuando eso ocurre, de todas maneras hay la oportunidad de que a través de eso ocurra ese descubrimiento de un más allá, de lo que se partió en dos, de lo que se confrontó, de lo que nos limitó, de lo que nos empobreció, digamos, ¿no? Entonces, cada cosa está aprisionada en ser una parte de una totalidad con la que nunca está en comunicación plena. Y nosotros mismos somos parte de ese todo sin poder estar en una plena comunicación con esa totalidad. Creo que en filosofía podríamos ahora pensar en Henri Bergson como un intento casi, digamos, como un optimismo, ¿no? Realmente vital y metafísico, para pensar que uno puede estar en esa totalidad, ¿no? En la duda, digamos, sería como una especie de instalación en esa totalidad sin pérdida. Pero aquí, que no es una perspectiva optimista, la de los duelos y la de la redención, como tampoco es una perspectiva optimista justamente la de Benjamin, por ejemplo, lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Hay una restitución de lo que se rompió. Entonces el duelo es un camino por el cual eso puede restituirse y trascenderse, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, gracias, Guada. Sí quería, Víctor. Me parece que hay un micrófono abierto y hay como un eco. Bueno, ok. Sí, hola a todos. Y muchas gracias a Samuel por tu charla. Sí, muy buena y a mí se me abrían muchas puertas y varias conexiones que veía entre las cosas que mencionó también Santiago y Guadalupe. Es muy difícil ahora hablar de todas esas conexiones. Y para ser preciso, pues he pensado en una sola cosa, un poco sobre la interpretación de la figura de Borges. Porque siguiendo a Wittgenstein un poco su expresión y la concepción de ver cómo, si normalmente podemos ver a alguien como, ¿sí? Como, por ejemplo, podemos decir Borges visto como filósofo, ¿sí? Es tal y tal. Borges visto como escritor, ¿sí? Es tal y tal. Mi pregunta es, ¿cómo verías tú a Borges como ser humano? Sí, aquí entran en juego diferentes cuestiones, sobre todo me refiero a su actitud política, ¿no? Ustedes mencionan ahí justicia, cuestiones de ética. Su actitud política, por ejemplo, hacia la dictadura. Si lo puedes ver como ser humano y si el ser humano está inscrito en la filosofía. Por ejemplo, un así llamado doctor nazi, ¿sí? Joseph Mengele en Auschwitz. ¿Era un doctor o no? ¿Podemos verlo como doctor por lo que estaba haciendo allá o no? Entonces, sí, podemos ver a alguien como filósofo si se porta como Heidegger o como Carl Schmitt durante el Tercer Reich.
Bueno, esto es un poco la pregunta por los hechos, como realmente fue Borges, según tu opinión. Y un poco es también la pregunta por la interpretación. ¿Cómo podemos interpretar a uno? Gracias. Bueno, gracias a ti por la reflexión y la pregunta. No sé, un aspecto o algo que encuentro en tu pregunta, o en el conjunto de tus preguntas, es una premisa, digamos, que hace posible la pregunta, ¿no? Es la idea de si cuando un ser humano es visto a través del rol identitario, digamos, de su práctica o de su profesión, de su quehacer preponderante, ¿no? Cuando es visto a través de, o sea, visto como médico o visto como filósofo, o no, es así, nos encontramos con una bifurcación, ¿no?, entre la ética del rol y la ética personal. Es algo que, a lo que me lleva, digamos, parte de tus preguntas. Hay un texto de Marcus Singer, no Peter Singer, Marcus Singer, que justamente habla de la ética institucional como diferenciada de la ética personal, ¿no? Entonces, ahora no puedo reponer ese artículo de ninguna manera porque es algo que recuerdo de hace muchísimos años atrás, pero me acuerdo de haber utilizado un ejemplo para cuando alguna vez di alguna clase sobre ese material. Yo usaba este ejemplo, ¿no? ¿Puede un verdugo, es decir, puede una persona cuyo trabajo legal en un país determinado es la de ser verdugo, puede ser una persona moralmente, digamos, valiosa? Se puede ver su ética vital como una ética defendible, no sé, valorable positivamente. Y la respuesta que diferencia la ética del rol de la ética personal, diría que sí, que se puede. Es decir, que una persona cuyo oficio es la de ejecutar y quitar la vida a otras personas, pero hacerlo justamente desempeñando el rol legal que es su trabajo, digamos. Es su trabajo, es su salario, es con lo que mantiene a su familia. Supongamos, si queremos, para complejizar la cuestión o para favorecer la respuesta positiva a la pregunta, uno podría agregarle muchas cosas. Lo hace de la mejor manera posible, lo hace con un enorme profesionalismo, lo hace sin ningún sentimiento de goce en lo que hace, incluso lo hace siempre dedicándole una oración a aquel a quien ejecuta. Incluso lo hace con la menor crueldad técnica, diríamos, posible. Agreguémosle todo lo que le queramos agregar y podemos configurar ahí una cuestión. Puede ser que fuera esa persona ética, moralmente, diríamos, por lo menos aceptable, o tendríamos que decir que por el solo hecho, una persona, por el solo hecho de ser verdugo, es ya de por sí reprobable, porque ese es un rol que no debiera nunca ejercer. Si vamos al caso de Mengele, que trajo Vitek, ¿no? Así se pronuncia, que trajo Vitek, en ese caso tendríamos una traición al rol, digamos. O sea, Mengele no solo fue reprobable como persona, sino que ni siquiera cumplió con preponderantemente el rol del médico, que es preponderantemente el rol de curar, el rol de salvar vidas,
de aliviar el dolor. Entonces, Mengele es reprobable desde los dos puntos de vista, como persona y en el rol y en la ética del rol, a diferencia del verdugo. ¿Se entiende? Finalmente, yo creo que roles como el del escritor o el del filósofo no tienen un grado de institucionalidad como podríamos atribuirle al médico o al verdugo. Digamos que son formas de vida. Entonces, claro, ahí es difícil bifurcar una ética individual de una ética institucional. Pareciera que un filósofo siempre debe estar a la altura de la exigencia filosófica máxima, digamos, ¿no? Pero también es cierto que la exigencia filosófica, que yo también traduzco como la exigencia de lo real, puede ser mal traducida, mal interpretada por las circunstancias del individuo, ¿no? Y ahí es donde el individuo, aún ejerciendo el oficio, entre comillas, de filósofo, de escritor, puede no estar a la altura de esa exigencia. No estoy muy seguro, no podría afirmar que un Heidegger no lo estuvo por su compromiso con el nazismo, pero tal vez sí, no lo sé. Me quedo ahí con el tema abierto. En cuanto a Borges y la dictadura, creo que ahí lo ganó su antiperonismo, diríamos, básicamente, ¿no? Es decir, o si le dio la mano a Pinochet, que es algo muy reprobable, por cierto, lo hizo con la indiferencia con la que vivía todas estas cosas, como si ese personaje, Borges, lo hiciera, y ahí él se desentendió del personaje de alguna manera, ¿no? Él también tuvo arrepentimiento sobre eso. En alguna parte cuenta de un sueño en donde él se siente como un torturado por dictadores, por secuestradores. Es decir, hay una sensibilidad borgiana que va por otro lado y que no lo identifica, diríamos, con aquel que pudo estar a favor de esas dictaduras en nuestros países, ¿no? Argentina, Chile. Tal vez en Argentina lo ganó más su antiperonismo allí, ¿no? Porque no dejó de ser una dictadura que volteó a un gobierno peronista muy en decadencia en ese momento. Gracias. Héctor Bentolila. Bueno, buenos días, Samuel. Felicitaciones Gracias, por Héctor. tu libro. Ya había tenido oportunidad de felicitarte también por Facebook y ahora lo puedo hacer personalmente. Me quedé pensando en la respuesta y en la pregunta de Vitek, porque es una pregunta densa, digamos, ¿no? Contiene muchos elementos que a veces son difíciles de abordar, pero tiene que ver un poco con lo que yo también estaba pensando a raíz de tu presentación, sobre todo en la última parte de tu presentación donde te preguntabas y nos preguntabas en qué medida uno puede asumir a Borges como un pensador que incluiría, digamos, en su pensamiento una forma de expresión filosófica nacional o latinoamericana. ¿En qué medida uno puede pensar las distintas expresiones literarias y ensayísticas que hay en la tradición latinoamericana y en la tradición argentina sobre todo, como una forma de hacer filosofía desde América o desde Argentina? Esta es una cuestión que a mí me viene preocupando e interesando desde hace un tiempo, a raíz de que con las reformas que se han hecho en los planes de estudio, afortunadamente, en los últimos años, en las carreras de filosofía se han incorporado materias como filosofía latinoamericana. En particular, en nuestra formación se ha incluido la materia de filosofía argentina y latinoamericana. Y la pregunta siempre es, ¿hay una filosofía argentina y latinoamericana? Yo siempre he pensado la filosofía como europea.
me cuesta pensar en la filosofía como latinoamericana o argentina, más bien tiendo a pensar que cuando hablamos de, hacemos esa extrapolación, lo que estamos haciendo es hablando del pensamiento o de una forma de pensar los problemas en Latinoamérica o en Argentina, que pueden incluir elementos de la filosofía europea, pero que no necesariamente se sustituyen, digamos, o reemplazan a esa filosofía. Pero también a veces pienso que en esa manera de ver las cosas, y eso es una autocrítica también que me hago, a veces ponemos el acento, o digamos, tendemos a pensar la filosofía en términos como, digamos, como una especie de saber especial, diferente a todos los otros saberes, cuando más bien es una expresión que surge de necesidades históricas que son comunes a otras formas de saber que han surgido por las mismas necesidades de vivir, de comunicarse, de establecer relaciones, de realizar pactos, etc. Entonces, más que una pregunta, la mía era más bien a partir de este comentario y teniendo en cuenta lo que vos habías dicho al final de tu exposición, pedirte, digamos, cuál es tu opinión al respecto, si estás de acuerdo o no con esto, porque, insisto, yo, por ejemplo, he visto y he escuchado muchas veces que la filosofía latinoamericana a veces termina siendo resumida a una tradición que la entronca con la filosofía latinoamericana, perdón, con la teología latinoamericana, y que si bien eso es una expresión, uno no podría uno identificar eso con la filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces, me parece que por ahí deberíamos no pensar la filosofía en términos tan pretenciosos o tan especiales, que un poco eso también Wittgenstein nos ha enseñado a hacer, sino más bien como una forma de ver el mundo, una manera de situarnos para ver desde diferentes aspectos. Y creo que en ese sentido, esto es un poco lo que me gustaría saber qué pensás, me parece que Borges en ese sentido es un pensador que sabe aprovechar de la filosofía como una especie de caja de herramientas para pensar, para hacer su propio arte, y que no sé si uno podría pensar en Borges como un filósofo, sino más bien como alguien que ha sabido genialmente emplear algunos elementos de la filosofía europea para su propio arte. Y si no es eso, también digamos, un ejercicio que podríamos hacer nosotros desde Latinoamérica o desde la Argentina con la filosofía. Es decir, desde un pensamiento que no necesariamente sustituye a la filosofía europea, pero que puede valerse de ella como una caja de herramientas para pensar o para tratar nuestros propios problemas. Saludé así a Guadalupe, que Sí, está diciendo que efectivamente la se he tiene que... visto. Agradezco también a Augusto, que dice muy agradecido por la charla de Samuel por tirarme. Entonces, bueno, nada, dejo mi saludo a ellos también aquí. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tus comentarios, preguntas. A ver, como vos mismo decís, ¿no? En realidad, digamos, en tus comentarios se presentan, no sé, pongámosle decir afirmaciones, no sé si decir tesis, algo tan fuerte, o sea, afirmaciones que podrían resultar contradictorias entre sí. Vos mismo lo estás diciendo, me parece, ¿no? Es decir, por un lado, reconoces que hay algo como filosofía europea,
dicho sea de paso, si vos lo convertís, el sintagma, digamos, o sea, digamos lo convertís en un nombre único, digamos, ¿no? Termina europea siendo redundante, tal vez en tu propia posición, porque vos decís que solo habría filosofía europea, entonces, por un lado, ¿no? Aunque ahí yo te repreguntaría a vos, ¿no? Es decir, ¿de dónde vos mismo llegás a esa conclusión o sostendrías con qué argumentos? Porque, digamos, Europa en sí mismo también es una entidad que es procesual, que es irregular, que es porosa y que se fue construyendo y desconstruyendo a lo largo de la historia, como puede ser también Latinoamérica, Iberoamérica, América. Sí, no es que Europa es un dato monolítico y que va de suyo. Mismo si reconociéramos, como solemos hacerlo en la enseñanza de la filosofía, en nuestra tradición, que la filosofía nace en la Grecia antigua, mínimo con Platón, pero podés ir hacia los presocráticos y hacer el puente y decir, no, en realidad, el filosofar, no sé si la filosofía, el filosofar, en el sentido estricto de filosofar, palabra que por otra parte es de la misma lengua, ¿no? Griega. El filosofar surge en la Grecia antigua, ya en los primeros llamados presocráticos, digamos, o ya de alguna manera con autores como Parménides, Heráclito, Empédocles y algunos otros, ya tenemos filosofía, ¿no? Ahora, dirías que eso ya es filosofía europea. Claro, de alguna manera, sí. Ahora, es una filosofía surgida antes de la historia de la filosofía, si se quiere, y es una filosofía surgido en una lengua en particular. Luego, uno podría hacer el gesto hegeliano. Hegel piensa que la filosofía nace en Grecia y madura en alemán, digamos, ¿no? Y la filosofía sigue su historia en Alemania. ¿Dónde pones la extensión de Europa? O sea, ¿alguien podría dejar afuera allí alguna parte de Europa? ¿Es tan europea la filosofía que se hizo en Italia, en Alemania? O vamos a las lenguas, en italiano, en francés, en alemán, en inglés. Y si es tan filosófica en inglés, pongámosle, como en otras lenguas, ¿por qué no habría de incluir a Inglaterra? O si en Europa está incluido Inglaterra, ¿por qué no habría de incluir Estados Unidos? Pero ¿por qué entonces, si ya llegamos a América, al menos a América del Norte, reconociendo la filosofía, en el sentido en que decimos que Platón es su comienzo o su pilar, o Platón y Aristóteles, sus pilares, y lo mismo decimos de Descartes o decimos de, digamos, de algún filósofo que nos parezca suficientemente importante de las tradiciones en italiano, o ¿quién dudaría en seguir incluyendo a Hume dentro de la historia de la filosofía, naturalmente? Y también lo incluiría a Peirce, ¿no es cierto?, para ser un gran, enorme filósofo, ¿no?, de la historia de la filosofía, como Charles Sanders Peirce. Entonces, si ahora filosofía fuera el nombre de todo ese conjunto, que incluye también a Estados Unidos, ¿de dónde se sostendría la diferenciación que nos haría hablar de pensamiento en lugar de filosofía, en el caso de los filósofos que hicieron filosofía en la lengua castellana o en la geografía, digamos, de Latinoamérica o incluso de Iberoamérica? Probablemente estarías de acuerdo en que Ortega y Gasset fue un filósofo. Estarías de acuerdo en que entre nosotros Alejandro Con fue un filósofo. José Rodó, de alguna manera, también fue un filósofo. Sin ninguna duda, Vaz Ferreira, un filósofo de avanzada para su tiempo. Así que creo que mejor me quedaría yo, y esa sería ya una opinión, pero que he tratado de argumentar de la forma que lo hice hasta aquí. Yo diría que no, que me quedaría hablando de filosofía, no haría esa distinción, ¿no? Ahora, claro, si uno hace esa operación, esa distinción, digo que vos estabas tratando de
hacer, pero que al mismo tiempo cuestionaba, ¿no? Entre la filosofía europea y otras expresiones a las que no llamarías filosofía. Pero luego, respecto de la filosofía misma, ya se arma allí otro interrogante. ¿Qué es la filosofía? El de siempre, digamos, ¿no? Bueno, forma de vida, perspectiva, eso ya da para otra conversación. Pero sin ninguna duda, la tradición filosófica latinoamericana se hizo la pregunta de qué es filosofía. Justamente he estado reescribiendo ahora, escribiendo otra vez sobre un gran filósofo argentino. Estamos armando un libro sobre él, que se va a publicar en algún momento, y algo ya es publicado sobre él, yo, y otros, ¿no? Por supuesto, han hecho eso también, que es Arturo Andrés Roy. Roy ha sido un importantísimo filósofo argentino, de origen cuyano, que no solo elabora una propuesta filosófica, sino que elabora también un concepto de lo que es la filosofía, o una imagen, o un modelo del filosofar en general y del filosofar latinoamericano en particular. Entonces, la cuestión es que nuestra cultura filosófica, en general, y la academia nos presiona para ello, es sesgada. Al joven filósofo de 20 y tantos años, recién recibido, o a poco de recibirse, se le exige que se especialice. Creo que eso se ha agravado con las generaciones, ¿no? Es decir, que cada vez hay una más temprana especialización en filosofía. Y un poco el medio obliga a ello. Ahora, ¿cómo? Eso es un círculo, yo diría, vicioso, digamos, que se retroalimenta en ese vicio. Eso no puede sino hacerse con lo que ya ha sido consagrado por la misma academia que lo exige. Y naturalmente ahí hay ya, diríamos, un conjunto de maestros reconocidos como vigentes que es lógico que las jóvenes investigadoras vayan allí, digamos, porque bueno, tienen que hacer su carrera y construirse un lugar, ¿no? Si se presentan como investigadores sobre Roy, bueno, van a ser aceptados porque hacen historia del pensamiento argentino, no porque hacen filosofía. O sea, si son aceptados como eso, diríamos, ¿se entiende? Y al mismo tiempo hay que dar muchas más explicaciones cuando uno por ahí... Me pasó esta anécdota, me parece que tiene gracia. Invité a un filósofo italiano muy bueno, contemporáneo a la Argentina hace unos años, ¿no? Bueno, estábamos almorzando y hablando de lo que íbamos a hacer en una mesa que íbamos a estar juntos también, yo qué sé. Y yo le dije que ¿Ustedes escuchan? Hola. Sí, sí. Justo nos estaba por dar la clave de la filosofía latinoamericana. Y se cortó. ¿Samí? Que vos te referías, Héctor, a que cuando entra el pensamiento latinoamericano es como que entra el chamamé, el charango, digamos, yo te Claro, entiendo, es una cuestión, digamos, casi como que lo otro es serio y aquí viene la comparsa, así como que es como si fuese una cosa medio, claro, como, exactamente. Y pero porque no hay sin, tradición y no hay... Ahí está, ¿Sami? sí, sí, ahí está. Se cortó. hola, se había cortado. No sé en qué momento se cortó, pero yo estaba diciendo que, bueno, finalmente iba a contar una anécdota y cerrar mi respuesta a Héctor, que en realidad no responde a todo y quedan abiertas un montón de cuestiones más para alguna otra ocasión. Pero una anécdota que tenía que ver con la invitación que le hago a un filósofo italiano muy bueno que vino a la Argentina a través de esa invitación y bueno, editábamos un libro que hicimos traducir de él y al mismo tiempo presentábamos el libro y compartíamos un panel en un congreso, en fin, toda esa movida.
cuando estábamos conversando de lo que íbamos a presentar en ese panel, yo le cuento que una de las fuentes que utilizo en el trabajo ese es Ortega y Gasset. Entonces, este filósofo italiano me dice, me imagino que lo harás por cuestiones políticas. O sea, él inmediatamente no concibió que yo podía tomar a Ortega y Gasset como una fuente filosófica de enjundia para lo que iba a desarrollar. Le pareció que tenía que haber otro tipo de razones. Las nombró razones políticas, sin ser muy claro eso, ¿no? Pero bueno, es decir, hay allí un prejuicio, diríamos, ¿no? Claramente. Como suele pasarnos también, ¿no? Es decir, pero no importa todo eso. O sea, lo que realmente importa es que Ahí sí fue sintomático. Sí, hay un problema ahí, se Justo así corta. lo que importa. Pero si no... Se va. Debe haber 500.000 personas en Zoom, ¿no? Es una cosa. Yo tengo dos pantallas Sí, por eso, porque se me pasó que la otra vez con tu grabación lo tenía en una que estoy arreglando, entonces ahora estoy con dos. claro. Para Sí, que sí, sí. después la Guadalupe no me diga que no guardo los registros. Este, me parece que se fue. Se cortó, sí. Bueno, es una pena, pero igualmente lo que estaba diciendo me parece Era- muy interesante. A ver sí, sí, si sí, sí, se pero puede. sí, claro, pero la pregunta tuya me parece que iba por ahí también bueno, que en verdad los espacios reales no son así, no son tan así, además. Claro, lo que quería, tal vez digamos, lo enfaticé de una manera que cuando hablaba de filosofía europea, en realidad lo que estaba queriendo decir es un poco filosofar al modo europeo, como si hubiera una filosofía seria y otras filosofías u otras maneras de pensar que no se sabe bien dónde ubicarlas, digamos, ¿no? Sí. A mí otra vez me Este, invitan a una charla sobre la cancelación del futuro. Y era la cuestión de que todo se repetía. Le digo, bueno, pero eso es lo que nos quieren vender, digamos. Sami, ahí está, parece. capaz que conectándose de vuelta, ahí mejor. Eh, a ver, volví Sami, de nuevo. sí, sí, sí. Nada, redondeo, o sea, nada más, digo, ahí había un prejuicio, Claro, pues. estaba hablando de que hay tantos filósofos también mexicanos muy importantes, ya que estaba hablando aprovechando la presencia de Cecilia y en cada uno de nuestros países, ¿no? Y hablaba de que ha habido importantes filósofos mexicanos al comienzo del siglo XX, pero también a lo largo del siglo XX, y actuales, y filósofos vivos en todos nuestros países. Hay que empezar a reconocernos a nosotros mismos con la mayor plenitud y profundidad posibles como productores de filosofía, como realmente filosofantes que somos, ¿no? Y asumir con plenitud también nuestra tradición. Ahora, no quiere decir que si tomáramos por objeto de estudio la obra de por ejemplo, un estudiante se vuelve un investigador, un doctorando sobre Bá Ferreira. Eso no lo hace más filósofo que si lo hace sobre Heidegger o sobre Wittgenstein. Eso es lo mismo, digamos, no importa. Pero la ventaja que tiene es que va haciendo circular e incrementar una tradición de la que pueda apropiarse, que ha sido de sus propios países, de su propia lengua, y que a su vez engrosa, por decirlo así, la entidad de uno mismo. Porque uno es mucho más si se descubre dentro de un coro, diríamos, o dentro de una tradición, por decirlo un poco más claramente, menos metafóricamente, que se descubre siempre como alguien que está reinventando la filosofía y que encima, en general, en nuestro ambiente, se trata de convertirnos en el discípulo
privilegiado de un gran muerto, ¿no? Por ejemplo, ser la autoridad sobre X, cuando X en general es también uno de los grandes, sin ninguna duda, uno de los grandes maestros o maestras de la filosofía. Eso no está en discusión. Pero ser, digamos, el representante, diríamos, de la obra del Parnaso en cuestión, sea esa de origen tal o cual, de tal época o tal otra, sería lo mismo, por supuesto. Se trata de participar, de comprometerse en la construcción y el reconocimiento de una comunidad filosófica a la que se pertenece. Pero no como una nota al pie de filosofías hechas en otras partes y sobre grandes obras ya producidas. Para eso, digamos, ya está la obra misma. Por supuesto que la historia de la filosofía tiene un gran valor. Eso yo no lo estoy quitándole ese valor a la historia de la filosofía. La historia de la filosofía hay que hacerla, hay que preservarla, hay que mejorarla siempre. Digo que ingresemos a esa historia con nuestra historia, ¿no? Bueno, Ceci y Martín, ya terminaríamos ahí me parece la ronda. Muchas gracias por la plática tan interesante. Siempre es muy bonito retomar a Borges, me parece tan importante, también desde lo filosófico, ¿no? Y mi pregunta iba un poco por ahí. Voy a retomar algo rapidísimo de lo que dijiste sobre la razón, porque me parece un tema muy, muy importante actualmente, que yo lo sigo viendo con las clases, que se le sigue enalteciendo muchísimo y poco voltean a ver el lenguaje, ¿no? Entonces yo desde Wittgenstein siempre trato de darle mucha importancia al lenguaje, y Claro. ahora me pareció este punto muy, muy relevante, ¿no? Lo de los monstruos de la razón, y cómo desde la creación literaria vamos a poder encontrar una cierta resolución de los problemas filosóficos vía el lenguaje y la actitud, ¿no? Eso me pareció también muy interesante, y cómo vemos ahí en los límites de la representación, y cómo la literatura rompe estos límites. A mí me parece, sí, magnífico retomar la idea de a lo mejor una crítica a la razón desde el lenguaje. Yo lo trato de hacer mucho en las clases y bueno, lo que trabajo desde el lenguaje mismo, o sea, visto desde la filosofía misma, desde el punto de vista del lenguaje, eh, mostrar el problema, pues sí, wittgensteiniano, de cómo los problemas, los así llamados problemas filosóficos realmente son problemas del lenguaje, ¿no? Pero como lo veo en tu plática, es como volver a este punto, y retomo lo que decía Héctor de no encontrar a Borges en los problemas, en los programas de filosofía. Por ejemplo, en México también podemos encontrar programas de filosofía latinoamericana, pero nunca se verá a Borges ahí, ¿no? Se verán filósofos, ¿no? Así, porque no lo toman en cuenta como filósofo, lo cual a mí me parece, sí, terrible. Me parece que sí se debería de poner en un programa como tal. Por ejemplo, una vez en un programa que hice yo de antropología, metí a Brecht, ¿no? Entonces decían, ¿qué hace Brecht ahí? Decía, pues sí, hay que leer, un hombre es un hombre, y hay que leer ciertas cosas de Brecht que perfectamente responden a problemas filosóficos tradicionales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me parecen muy interesantes, como justamente hacer esta combinación de lo filosófico, lo literario, porque me parece que el lenguaje responde a muchas cosas, ¿no? Pero lo que me resulta todavía problemático es que seguimos viendo esa división, ¿no? Entonces dices, voy a resolver el problema, o voy a tratar de disolver el problema filosófico desde la literatura, ¿no? Y de todas maneras es como salirte del ámbito filosófico para decir, también voy a añadir la literatura, o voy a combinar la literatura, pero no podemos verlo de una manera más general. Creo que nos sigue costando trabajo. Digo, a mí no, pero cuando lo veo en las clases, sí veo que a los alumnos les cuesta mucho trabajo, eh, sí, ver esta totalidad, ¿no? Como de disciplinas, o la interrelación de disciplinas, porque dicen, no, eso es literatura, eso no tiene nada que hacer aquí, porque responder, pues no responde los problemas filosóficos, ¿no? Ese es otro tipo de pregunta. Pues sí, ¿por qué tiene que ver con el lenguaje? Y entonces
claro, el lenguaje, el ensayo y la literatura están por allá, y la filosofía tiene otro tipo de, no sé, de preguntas que tienen que ver con la razón, con la racionalidad, con la representación, con la realidad, que ya lo hemos platicado con otros ponentes aquí, ¿no? Esas distinciones. Entonces, a lo mejor la pregunta más concreta sería, ¿cómo podemos dejar de esos límites? Digo, ya retomé algo de lo que dijiste, pero quería como que puntualizar más ahí, realmente cómo podemos dejar estos límites de lado para entenderlo de una manera más global, ¿no? Desde la relación entre la filosofía, la literatura, el lenguaje, la representación, la realidad, todo esto. A ver si me expliqué bien. Sí, no, estoy de acuerdo, Cecilia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente no hay por qué limitarnos a esos límites previos, digamos, a esas categorizaciones o esas divisiones. Me parece que ganamos si no lo hacemos, ¿no? Es decir, si vemos realmente como posible ese continuo, ¿no? De todas maneras, en ese continuo uno puede sí hacer subdivisiones o hacer divisiones, pero que tienen que ver con, tal vez con, no sé, hay que teorizar esto, ¿no? Hay que elaborarlo, digo, pero con ciertos acentos, ¿no? Tal vez, que son distintos entre sí. O sea, por ejemplo, uno puede hablar de que o sea, uno diferencia cuando está dentro de la literatura de Borges, la obra de Borges, tenemos poemas, tenemos cuentos y tenemos ensayos. Hay otras poéticas, la de Borges no. En la de Borges hay una diferenciación clara entre poesía. A veces algunas poesías de Borges son más narrativas que líricas o que, digamos, poblada de imágenes, ¿no? y de metáforas, y su recurso es más narrativo. Pero mayoritariamente, digamos, ¿no? Se reconoce, ¿no? En una modalidad lingüística, se reconoce algo como un poema, o algo como un cuento, o algo como un ensayo. Esas divisiones igualmente no son útiles, digamos, ¿no? Para nuestro trabajo crítico de una textualidad determinada. En el caso del ensayo y del cuento, en Borges, muchos cuentos son como ensayos, y los ensayos muchas veces tienen historias o, digamos, si bien no recurren a ficciones, hay una narrativa de la ensayística borgiana. Entonces, es claro que entre el cuento y el ensayo en Borges hay todavía una mayor continuidad, proximidad o interrelación, digamos, ¿no? Una trama común. Entonces, tal vez habría diferenciación entre no la filosofía y la literatura, sino ciertas expresiones filosóficas y ciertas expresiones literarias. O a lo mejor hay distintas diferenciaciones que hacer, que esa que, o a lo mejor tenés razón, yo creo, Cecilia, no es, es una, digamos, de compromiso, es una para comenzar a probablemente acercarse a las cuestiones. De todas maneras, podríamos decir que en la filosofía predomina el concepto, ¿no? Antes que la narración o un personaje que encarne un carácter, digamos, o las cualidades, o el forjamiento de las imágenes a través de los tropos, ¿no? Y de los recursos retóricos, mientras que en la literatura, al revés, digamos, ¿no? Es decir, todos esos recursos de la lengua se empobrecen si se someten como a un paradigma puramente conceptual, ¿no? Tal vez me parece que igual hay una tensión interesante a pensar, no sé, pero me parece un gran tema que deberíamos tal vez poder hacer alguna revisión sistemática, sobre todo utilizando nuestro propio acervo de tradición, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una gran filósofa de la lengua española que es María Zambrano, por ejemplo, ¿no? En donde filosofía y literatura están totalmente en un continuo total, digamos, es decir, casi imposible de discernir lo uno de lo otro, ¿no? O tenemos a un gran escritor
que tiene connatos filosóficos muy importantes, como es José Lezama Lima en Cuba, ¿no? Bueno, el propio Borges, naturalmente, que es tema de este mediodía. Es decir, a lo mejor habría que pasar por sobre esa división entre filosofía y literatura y encarar directamente los problemas, las preguntas, y poner en serie incluso, o en diálogo, distintos fuentes, ¿no? Fuentes que, en donde podamos ver ese continuo y apreciarlo y digamos, incluso potenciarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Martín, tenemos última, ya se están yendo todos, por eso digo que... Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, Samuel. De hecho, también quería agradecerte porque yo estoy empezando a hacer mi tesis y estoy con una beca de investigación de acá de la Universidad de Tucumán. Y uno de los disparadores de mi investigación fue un texto que está en una compilación suya del Giro Pragmático. Así que nada, en primer lugar, gracias por la charla y gracias por el texto, porque me inspiró a la investigación. También coincido en esto de que nos incitan a especializarnos desde muy jóvenes. Y yo la verdad que todavía, si bien tengo alguna idea de por dónde me gustaría ir, no tengo tan claro exactamente en qué especializarme o si es que me tengo que especializar en algo. Me pareció nada, que coincide en esa apreciación. Y también me despertó un montón de preguntas el haber cursado esta materia que acá se llama Pensamiento Argentino y Latinoamericano, no se llama filosofía. Y por supuesto que se dan todos esos debates de qué es filosofía, qué no, si la filosofía tiene una matriz europea, aunque después se haga filosofía en todo el mundo. También qué entra en filosofía y qué no. Pero a mí una de las preguntas que más me surgía es si de fondo tiene que tener tanto valor la categoría filosofía. Porque quizás haciendo esa derivación que usted hacía a modo de ejemplo al principio de que viene de Grecia, pero después podemos hacer toda una derivación que termina en América del Norte, y por qué no México, y por qué no Argentina, y por qué... Pensaba, ¿por qué tiene que tener tanto valor la categoría filosofía? A veces digamos, esa es como una pregunta que me surge. Y después, eh, como comentario también, me gustó mucho esto que dijo al respecto de tratar de insertarnos en la filosofía, no como especialistas, sino más bien como filósofos o hacedores de filosofía, como dejar de un poco esto de, dicho en términos feos, la necrofilia que hay, y tratar de insertarnos haciendo filosofía. Nada, un par de... Mi pregunta concreta es cómo ve esto de por qué tiene tanto valor la categoría filosofía. Bueno, a ver, pero gracias, Martín, muchas gracias y mucho gusto. Y gracias también por el tema de traerlo del giro pragmático y que eso sea útil para su trabajo. Es reconfortante enterarse de eso. Pero, a ver, te pregunta, ¿por qué tanto valor darle a la categoría filosofía? Y no sé muy bien exactamente de dónde y hacia dónde, ¿no? La pregunta. ¿Por qué tanto valor? Es decir, la filosofía es una expresión más de la cultura humana y de la historia de la humanidad. Es algo que tiene una riqueza y una vitalidad extraordinarias a lo largo y ancho del mundo y de la historia. Pero no es que nosotros le damos o no le damos valor, digamos, es parte del acervo de lo que somos como sociedades a lo largo de la historia. En un sentido amplio, reconocemos filosofía no solo en la tradición occidental, sino también en la India, en China. Incluiríamos, por supuesto, al budismo, al taoísmo, al confucianismo, incluiríamos los grandes sistemas metafísicos de la India,
y todo lo, por supuesto, que conocemos dentro de Occidente. Todo ello podría ser nombrado como filosofía, extendiendo un poco el sentido originario tal vez de la Grecia antigua. También, digamos, va cambiando el referente de la palabra filosofía en el uso de filósofos. ¿Quiénes son los filósofos, no? Les philosophes del siglo XVIII francés no son los filósofos de la tradición que estudiamos normalmente, o casi ninguno de ellos justamente integra un programa muy estricto de una historia de la filosofía moderna, por ejemplo, curiosamente. Me parece que no sé si le damos tanto o poco valor. O sea, es una realidad la historia de la filosofía, es una realidad las obras de filosofía, es una realidad la clasificación como filosóficas de una enorme y geniales producciones de la cultura humana. Y uno, creo que simplemente más que deflacionar la palabra filosofía, lo que podría hacer es extender su alcance, digamos, de modo tal de que incluya muchas otras cosas que, bueno, se mencionan como pensamiento. Ahí Cecilia decía que también en México se usa pensamiento mexicano, como acá se usa pensamiento argentino o pensamiento latinoamericano. Claro, Yo o podría creo ser una cátedra de patafísica, ¿no? Era la del Macedonio, ¿no? la cátedra de patafísica, sí, que usaba también una terminología que usaba Alfred Harry, ¿no? También, la patafísica. En realidad, digamos, tampoco importa tanto el nombre, pero que se usen los dos y que se hable de filosofía contemporánea por un lado y se hable de pensamiento mexicano por otro lado, o pensamiento argentino por otro lado, muestra algo no suficientemente pensado. Hay algo que me parece más cuestionable que eso, y es el hecho de que en el contenido de la materia, muchas veces, lo que se da por pensamiento argentino o pensamiento latinoamericano no son filósofos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? Se estudia a Alberdi, a Sarmiento, bueno, son grandes pensadores, sí, escritores, lo que se quiera, pero en lugar de estudiar solo ellos, ¿cómo nos estudia a Alejandro Con, a Francisco Romero? O se los estudia, pero como desde la óptica de la historia de las ideas, no como filósofos propiamente dicho. Es como si en México uno no incluyera, no sé, a los grandes nombres, digamos, de las primeras décadas del siglo XX, que obviamente gente como Caso, por ejemplo, Vasconcelos, deberían estar en ese programa. Sí, nombré dos nada más, pero por nombrar nada, los que me vinieron ahora a la mente. Pero en una historia de la filosofía mexicana, uno pondría, por supuesto, a Villoro, y pondría también tal vez a Rossi, y pondría, por supuesto, a gente más próxima a nosotros, digamos, ¿no? Por ahí ahora no lo haría porque todavía son filósofos vivos y estamos con ese prejuicio de solo poner a los muertos, no sé. Pero también podríamos poner a Octavio Paz, sin ninguna duda. No hay un gran filosofar en las meditaciones de Paz sobre la condición mexicana, o en el laberinto de la soledad, o en el arco y la lira, digo, por ejemplo. Es decir, hay pensamiento también allí, o a lo mejor Octavio Paz es una figura también muy polémica todavía, ¿no? Para la tradición mexicana, con muchas enemistades que se generaron en torno de él, y eso influye. Ahora Borges, por ejemplo, en la Argentina ha trascendido todo eso. Ya había un Borges, pro Borges y anti Borges, como un pro peronismo y antiperonismo. Eso ya, Borges ya salió de ese lugar, ¿no? Es bueno que logremos superar esas dicotomías para recuperar toda la potencia de nuestros filósofos, escritores. No sé, Martín, si he respondido suficientemente a tus comentarios, te los agradezco muchísimo. Totalmente. Además estoy de acuerdo con lo que planteó. De hecho, le iba a comentar que con esto último que usted había marcado, de que muchas veces no se ponen filósofos en ese programa de pensamiento argentino y latinoamericano, yo creo que he leído tantos filósofos, o quizás más,
latinoamericanos en otras materias, como en esa misma, pero Claro. también la pregunta venía desde un lugar, la formulé muy mal porque me puse nervioso, pero la pregunta venía más bien desde un lugar de que yo cuando lo leía, o cuando encaraba esa disputa sobre si es filosofía, lo mismo con Borges, incluso hasta lo llevan algunos con Nietzsche, que siendo europeo suele ser más aceptado como filósofo, digamos, mi reacción era, bueno, en el fondo a mí como consumidor no me interesa si alguien viene y le pone el sello de filosofía o no, sino si me resulta valioso o si es valioso o no. A eso me refería. O sea, más allá de que venga alguien con el sello y diga, bueno, esto sí es filosofía y esto no, es finalmente qué es lo que resulta provechoso, útil, interesante, etcétera. Digamos, o sea, desde ese lugar venía la pregunta por el valor de la categoría filosofía. Claro, pero más bien que cuestionar la categoría filosofía, ahí lo que se estaría cuestionando es su aplicación a ciertos casos que podrían pensarse como bordes o como límites. Lo que estarías diciendo es, a mí no me importa si Nietzsche o Borges o Benjamin son considerados filósofos, me importa la obra de ellos, la clasifiques como filosófica o no. Pero eso no es una cuestión sobre el valor de la filosofía, sino sobre la importancia de una clasificación para ciertas obras que uno puede reconocer que tienen características peculiares que se apartan, digamos, de una norma más frecuentada en la expresión filosófica. En Nietzsche hay un corrimiento hacia lo poético en algunas obras, pero Borges es claramente de entrada si lo vamos a considerar filosofía, es claramente que sus recursos son tomados de la literatura en sentido habitual y no de la filosofía. Y por otra parte, ponerle, o podríamos decir, Benjamin es un filósofo. Yo creo que nadie duda de que Benjamin es un filósofo y que debe ser también expuesto en historias de la filosofía contemporánea. Pero su filosofía se encuentra en ese intersticio de la crítica, en donde la crítica se ejerce, por otra parte, no solo sobre la literatura, sino también sobre la ciudad, sobre estampillas, sobre una colección, es decir, como una máquina de leer, ¿no? Como una máquina de lectura. No sé, yo creo que yo me tendría que ir, Sí, no, no, Santiago. no, No sí, sé si... ya te soltamos. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Hemos estado, mira, 2 horas, encantado yo y bueno, todos los demás supongo. Así que muchísimas gracias, Sami. Yo te vamos a dar un certificado muy valioso para que lo cuelgues ahí todos vamos a poner los deditos nuestros ahí, sí, un certificado de eso como de jardín de infante que tenemos. ¿Ah? No, muchísimas gracias, Sami, ¿no? Por todo, siempre bueno escucharte, aprendemos mucho y te agradecemos mucho la buena onda. Bueno, gracias a ustedes ¿No? y bueno, espero que a mí también me resultó muy interesante y hay tantas cosas abiertas con las que uno se queda que dan ganas de seguirla en algún momento. Vale, vamos por el libro ahora. ¿Ah? Nos vemos. Chao, chao.